darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Enseñanza y aprendizaje influyente para el futuro de la prevención. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Creación de la Política de Gestión Psicosocial y Prevención del Acoso Laboral. Para iniciar nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias por permitirme estar con ustedes ahorita en este espacio de formación en el que vamos a estar hablando sobre la política de acoso laboral principalmente, con la invitación de que dentro de la política de acoso laboral pues demos un poco más el alcance general a cubrir otros elementos de la gestión psicosocial que también son importantes que las contemplemos desde una decisión administrativa tan importante como una política. Entonces, hoy vamos a revisar, en términos generales, vamos a ver voy a adelantarme un segundito acá los objetivos. Vamos a ver el propósito de la política y sus características, vamos a hablar de los pasos del proceso, cómo crearla, y vamos a hablar de los elementos claves que deben estar dentro de esta política en particular de la que estamos hablando hoy. ¿Listo? Entonces, para arrancar, ustedes saben, como siempre, pues es muy importante para nosotros saber ustedes cómo ven, cómo están entendiendo estos conceptos y por eso hay que arrancar preguntándoles, digamos que son 3 preguntas muy sencillitas, pero que nos dan como la visual sobre el tema y sobre el contenido que vamos a manejar. ¿Listo? Para que al final volvamos otra vez a realizar esas mismas preguntas y podamos ver si hubo o no algún cambio como en la apropiación del contenido de lo que vamos a ver hoy, y también para poder ir aclarando y reforzando durante el webinar esos puntos que de pronto no están tan claros desde el inicio, que se lleven ustedes todo el contenido muy claro para hoy. Entonces, arranquemos con nuestro evaluémonos y vamos a ver cómo nos va. Gracias. Claro que sí, doctora Dayana. Vamos a empezar entonces, como nos dijo la doctora, con nuestro sondeo inicial. Les recuerdo, el sondeo se hace al inicio y al final de la acción educativa y son las mismas preguntas. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿una política empresarial debe ser A, objetiva, B, con propósito claro, C, flexible a cambios, D, A y B son correctas? Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta del sondeo inicial. Les recuerdo, desde su computador o desde su celular móvil les aparecerán estas 4 opciones de respuesta. Ustedes deben elegir la que consideren es correcta.
Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, objetiva, un 3% de respuesta. B, con propósito claro, un 5%. C, flexible a cambios, un 2%. D, A y B son correctas, un 90%. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿la política psicosocial y de acoso es A, política laboral, B, política de mercado, C, política de calidad? De igual manera les daremos 15 segundos para que puedan votar y participen todos de nuestra segunda pregunta del sondeo inicial. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, política laboral, un 95% de respuesta. B, política de mercado, un 1% de respuesta. C, política de calidad, un 4% de respuesta. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿la política de acoso es obligatoria según A, Ley 1010 de 2006, B, Resolución 2646 de 2008, C, todas las anteriores? Vamos a dar 15 segundos a todos ustedes para que participen, no importa si no saben la respuesta, lo importante es que participen en nuestro sondeo. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera y última pregunta del sondeo inicial. Los resultados fueron A, Ley 1010 de 2006, un 43% de respuesta. B, Resolución 2646 de 2008, un 10% de respuesta. C, todas las anteriores, un 48% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo del final de la acción educativa del día de hoy. Los dejamos con la doctora Dayana. Listo. Bueno, muy bien. Ok, entonces arranquemos con nuestro tema. Entonces el objetivo de hoy es, en general, reconocer los elementos principales que debe contener la política de gestión psicosocial y prevención del acoso laboral para generar lineamientos institucionales efectivos, ¿sí? Bien, ¿qué es una política empresarial? Y por aquí es importante que arranquemos porque hay varios elementos que nosotros, recuerden que todo lo que nosotros hablamos, lo hablamos un pasito más allá de solamente el sistema de gestión de seguridad y salud. Y estamos aquí reunidos pensando no solamente cómo dar cumplimiento normativo, sino cómo agregar valor a la organización con todo lo que nosotros hacemos. Entonces es importante que nuestras políticas empiecen a tener un poco más de peso dentro de la organización y no sea como un tema ya solo de seguridad y salud o algo como que, bueno, venga, yo se la firmo porque pues toca, ¿no? Es el requisito y si no están firmadas, pues no pasamos y tenemos problemas en la auditoría. Vamos un poco más allá de eso. O sea, ¿para qué las hacemos? ¿Qué es una política empresarial? ¿Cuál es el fin último que esto tiene? ¿Sí? El propósito. Entonces, hay que arrancar desde ahí. ¿Listo? ¿Qué es entonces la política? Es un documento que contiene los principios, directrices, las formas de pensar y de actuar, todo aquello que de alguna u otra forma nos dice cómo comportarnos y cómo organizar la casa a lo que queremos hacer y sobre lo que queremos trabajar, ¿sí? Tiene que ser o tiene que cubrir, por así, sí, hablemos de cobertura, a toda la organización, pero además de que esté dirigida a toda la organización, a todos los empleados de la organización, también tiene que tener su cumplimiento con base en ese principio de cobertura general del 100%. ¿A qué me refiero con esto? No puede ser que yo la dirija a todos los empleados, pero que en un momento determinado, cuando algo sucede y yo tengo que ir a hacer, cumplir la política, entonces yo diga, bueno, es que fue el director, no, es que fue el gerente general, es que claro, es que fue por esto. No, aquí el tema es que si la vamos a sacar y vamos a divulgarla y la vamos a socializar y vamos a hacerla cumplir, se la tenemos que hacer cumplir desde el gerente general, el vicepresidente y el presidente de la compañía, hasta las personas en el área operativa o en el área asistencial, ¿sí? Toda la organización tiene que verse
de alguna forma, sobre todo en esta que es tan sensible, que es la de acoso laboral, se tiene que ver representada por esa política. ¿Listo? Son explícitas, porque ustedes saben que en la organización hay conocimiento implícito y explícito, ¿verdad? Esa gestión se tiene que hacer diferenciando que el explícito es todo lo que recae y todo lo que podemos encontrar nosotros en documentos, todo lo que está escrito, todo lo que sabemos que está ahí. Y el implícito, pues es todo lo que sabemos que está, pero que no lo podemos leer o no lo podemos encontrar en un documento porque no se ha formalizado, sino que es algo tácito que se va creando y se va dando con el día a día de la organización. Las políticas no son tácitas, las políticas son explícitas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso para nuestra política de acoso? Que tiene que estar escrita, no podemos decir al auditor, no, es que claro, mire que yo tengo mi sistema de vigilancia acá y es que mire que yo tengo mi comité de convivencia funcionando, mire que yo hago todo, pero, ajá, pero muéstreme la política firmada. No, es que nosotros solo tenemos una política general de seguridad y salud. Listo, pero ¿dónde está la política de acoso que por ley usted debe tener adoptada? ¿Sí? Entonces, habrán quienes les vale que haya una política donde esté contemplado todo casi que como un decálogo dentro del sistema de gestión. Hay diferentes lineamientos institucionales también o diferentes normas que acogen a cada sector, unos donde tienen que ser más estrictos que otros con cuántas políticas hay. Pero sí es importante que ustedes tengan claro cuál es su política de acoso, ¿listo? Y que esté de forma explícito, escrito, qué es lo que ustedes van a hacer, cómo lo van a hacer, a qué se compromete la organización, cuáles son las obligaciones de los colaboradores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, explícito siempre. Por otro lado, tiene que estar al alcance de cualquier colaborador. Entonces, no me sirve que me digan, no, claro, eso está en recursos humanos, o eso lo tiene el de seguridad y salud, o eso está en la página colgado, pero pues, ¿en qué botón? No, mira, tienes que meterte aquí, luego entras por aquí, luego por acá. Al final, no mucha gente sabe la ruta, no mucha gente la consulta y pues uno va a revisar consultas del documento y pues, 2 o 3 personas que son las que han ido a verlo. Entonces, cuando hablamos de que debe estar disponible y al alcance, es de verdad que esté disponible y al alcance. Que nosotros la imprimimos y la pegamos y la pusimos, sí, pero la pusimos en un pasillo por el que nadie nunca pasa, o al contrario, está en la cafetería, donde todo el mundo la puede ver, pero al mismo tiempo es un lugar donde nadie va a sentarse a verla ni la va a leer. Entonces, hay que tenerla a la mano de manera funcional dentro de la organización. ¿Listo? Si va a ser en la cafetería porque es el lugar donde todos compartimos, ok, listo, hagamos alusión, llevemos a la gente a leerla, recordemos que está allí, recordemos por grupos de personas que entran, mire la política, ya la leyó, la recuerda, ¿qué dice la política? Hagamos esa gestión desde formación, desde recordación, así como las empresas hacen recordación para sus productos. Tal cual, para nosotros esto es un producto desde seguridad y salud. Entonces, sí, ¿por qué si hay una empresa que tiene hasta repartidores o tiene hasta impulsadores donde todo el tiempo están afuera en la calle diciéndole a la gente, ya conoció este producto, lo ha probado, ¿qué le parece? Venga, le muestro. Asimismo, nosotros deberíamos ser mucho más explícitos y mucho más dados a divulgar y a dar a conocer esto. Porque el día de mañana, cuando el auditor llegue, ¿verdad? Y comienza a preguntarle a alguien, venga, ¿usted conoce cuál es la política de acoso? ¿Qué dice? Y algún colaborador diga, no, pues yo sé que sí hay una, pero pues como tal que diga, pues yo creo que debe hablar del comité de convivencia. Pues ya perdimos el año, ¿verdad? Porque no la conocen. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo grande y quitarnos un poco la etiqueta, digamos, de no, aquí no se puede, o a la gente aquí nunca pone atención, o la gente no lee, porque pues realmente hay formas de hacerlo, ¿sí? Y tenemos ya nosotros que buscar esas maneras. Entonces, bien, escritas al alcance, explícitas, documento que contiene lo que de alguna manera nos organiza. Y entonces tiene un propósito superior. Esto tiene una razón de ser. La razón de ser es que logremos todos homogenizar el ambiente laboral. Entonces, hay diferentes tipos de políticas, ya vamos a revisar las generales, las más importantes, pero que el propósito superior es ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a comportar o qué es lo que vamos a hacer. Cuando yo preparo una política de acoso laboral o de gestión psicosocial y acoso, como es este caso,
Mi propósito superior es ordenar la casa en cuanto al trato, a las interacciones, a la sana convivencia, al manejo del estrés. Ese es mi propósito superior. No es simplemente cumplir con el requisito. No es simplemente que el día de mañana, si hay un caso de acoso, yo pueda tener el respaldo y decir, aquí está la política. O sea, yo no sé el señor, pero aquí está la política. Va más allá, es realmente cumplirla en el sentido en que fomente y promueva ese ambiente de sana convivencia y libre de estrés laboral, ¿sí? Entonces, el propósito es ponernos de acuerdo en cómo nosotros como organización, cuáles son las normas y las reglas que vamos a seguir para que eso se cumpla, ¿sí? Para que ese ideal o ese sueño de un entorno laboral de sana convivencia y sin estrés se llegue a materializar. Eso tiene que ver con la cultura. Entonces, las políticas ayudan, es uno de los artefactos que ayudan a cumplir y a generar la cultura que queremos, la cultura deseada. Eso va obviamente de la mano con unas herramientas, unas prácticas, unos rituales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la política de acoso, pues qué más ritual que las reuniones del comité de convivencia o qué más ritual que encontrarnos cada cierto tiempo en las capacitaciones y demás. Ese tipo de cosas que dicen aquí, en esta empresa, el acoso es algo que nos tomamos en serio y la sana convivencia y el estrés laboral también nos lo tomamos en serio y lo gestionamos. Entonces, aquí nosotros nos comportamos de esta manera, nos comprometemos a esto y como colaboradores cumplimos con esto. ¿Listo? Y esa también es su imagen de marca, o sea, es la cara, lo que está de cara a el usuario final de su servicio, de su producto, de lo que ustedes estén haciendo para el mundo en este momento. De hecho, si ustedes entran a Internet, van a encontrar varias políticas de acoso de varias empresas. Quiere decir que están disponibles también para el resto del público, no solo para los empleados. Por lo tanto, lo que contengan esas políticas y que esté al alcance de otras personas va a impactar también la imagen de marca que ustedes están comercializando. ¿Ven? Entonces vamos relacionando, ¿no? Entonces, lo que yo pongo en un documento, que por allá pienso que solamente pertenece al sistema de gestión y que solo el de seguridad y salud en el trabajo va a manejar y que solo lo veo una vez al año cuando va a llegar el auditor, que lo saco para que la gente lo recuerde y se lo aprenda, eso está también hablando de la compañía, qué es lo que la compañía le preocupa y le importa, a qué se compromete, cómo cuida a sus empleados, la responsabilidad social empresarial, todo eso está hablando también sin que ustedes se den cuenta. Eso quiere decir que nosotros tenemos un rol importante allí en cuidar esa imagen de marca y ese propósito superior que tiene la organización. ¿Listo? Impacta la cultura, impacta los procedimientos, impacta procesos, impacta dinámicas, relacionamiento, porque ahí estamos dando elementos a la gente de cómo comportarse y cómo generar, qué es lo que es importante para la organización. Y obviamente fomenta organización, es decir, ordena la casa, ¿vale? Las características fundamentales de una política, primero, que sean objetivas y justas, que sean objetivas en términos de a quién va dirigida, el público específico. Hay unas políticas que sí son por áreas, por ejemplo. En este caso, no nos vamos a enfocar solamente en un grupo selectivo de personas, sino que es para toda la organización. Tiene que ser clara, tiene que ser justa, es decir, las sanciones o las implicaciones o las conclusiones, la idea no es que queden completamente generales, tanto que no sepamos dentro de la política, si yo la leo como empleado, a qué me atengo, pero más allá de eso, además que también vaya alineado con la identidad de la organización y los otros lineamientos institucionales. ¿Qué es el segundo punto? Y es que sea coherente. Porque si yo comienzo, entonces yo acá, por ejemplo, en esta política de gestión psicosocial, comienzo a hablar del teletrabajo. Entonces digo, no, que las personas tengan su uso adecuado o el derecho a hacer uso de 2 días de teletrabajo. Y resulta que por otro lado, la política de teletrabajo no se ha adoptado o están apenas en la prueba piloto, ¿verdad? No es coherente. Entonces estaríamos incumpliendo con eso y la gente va a decir, venga, pero es que usted está con la política de gestión psicosocial, que yo ya puedo hacer uso de ese derecho, pero resulta que igual la entidad o la organización no lo ha adoptado. Entonces, usted no está siendo coherente. Y ustedes saben
que eso cuesta mucho. Eso, y me refiero no en costos económicos, sino en costos de confianza, de credibilidad, de esfuerzo. Porque donde le cometamos embarraditas de esas chiquiticas a la luz de la gente siempre las devuelve fuerte. Siempre están encima de ese tipo de cosas. Entonces, ahí sí, como dice el dicho, es no dar papaya. Entonces, que toda la política siempre esté muy coherente y que si vamos a llamar o a citar otro tipo de lineamientos u otro tipo de políticas dentro de la política de acoso, ¿sí? De gestión psicosocial, pues que sí estén vigentes, que sean coherentes, que sí la gente pues las pueda aplicar y que todo sea como en esa misma línea para que genere confianza en los demás. Otra cosa es que sea conocida por todos, que tenga ese propósito claro, que use un lenguaje claro y preciso. Entonces, no nos vamos a poner dentro de la política pues a definir acoso, las modalidades de acoso, eso está en el manual, eso está en la documentación del comité, eso está en las capacitaciones, eso está, pero en la política tienes que quedar muy claro, a la gente le tiene que quedar claro qué es lo que estamos nosotros protegiendo y qué es lo que les estamos pidiendo a ellos como colaboradores que cumplan. ¿Listo? Entonces, que sea muy, muy concisa en eso. Y que tenga mejora continua. Y aquí vemos entonces la respuesta a la primera pregunta. Las políticas deben ser flexibles y abiertas a los cambios. ¿Por qué? Porque el contexto cambia. Y si ustedes se dan cuenta dentro de nuestro sistema de gestión, una de las cosas que nosotros hacemos anualmente es revisar la política y ver si requiere cambios, ver si hay algo que haya nuevo que agregar. Normalmente podemos cambiarlas o en esa revisión anual, que es como la revisión mínima que tenemos que hacer, o cuando algo nuevo sale o cuando algo nuevo pasa. Por ejemplo, aquí con nuestro ejemplo de teletrabajo y psicosocial. Listo, ya se adoptó ya salió política de teletrabajo, ya se adoptó todo este tema, ya está dentro de la organización funcionando. ¿Eso cómo le afecta a la política de gestión psicosocial y de acoso laboral? ¿Hay algún cambio que hacer a ese nivel? ¿Debemos meter o sacar algo que esté allí? Entonces, empezamos a ver y a ver esa relevancia de lo que toque ajustar. Tengan en cuenta que cuando hagan una revisión, pues deben ir guardando el histórico de las versiones, obviamente, pero más allá de eso tienen que igual divulgar. Aunque hayan divulgado en diciembre e hicieron un cambio en marzo y el próximo cambio que tienen que hacer o la próxima revisión anual es noviembre y diciembre otra vez. No importa. Entonces, igual divulgan los cambios, hacen las aclaraciones, presentan la nueva política y seguramente la siguiente revisión, que posiblemente ya no haya nada que hacer, igual le dan un visto bueno y refuerzan ese conocimiento y refuerzan que esa es la política como quedó y que se hizo revisión y que todo está ok. Entonces, hay que hablarle a la gente de esos cambios para que ellos sepan qué es lo que contiene la política siempre. No esperen que cuando se suba el archivo, pues la gente entre al correo, revise el correo que se les envió y como que entren a revisar y a leer porque no pasa. Ya ustedes sabemos cómo es. Entonces, esto es un tema muy sensible, el tema de políticas en general y pues la de acoso que entra ahí, para que ustedes siempre estén haciendo recordación y no confíen, no se dejen confiar o embolatar porque de pronto crean que la gente por autogestión vaya a ir a consultar el documento nuevo. ¿Listo? Sí, ahí sí les digo que garanticen. Entonces, ¿cuál es el paso a paso para construir una política? Cualquiera. ¿Listo? Lo primero, entonces, hay que definir la necesidad y el objeto. Entonces, no es como simplemente la necesidad. No, la norma dice, el auditor del año pasado nos lo pidió. Y eso es algo que todos hacemos. Es decir, o sea, en el corre-corre, en el día a día, uno tiene tantas cosas que uno simplemente coge y dice, ah, esto no lo tenía, venga, lo hacemos y qué hay que hacer y orientados al resultado. Y eso está bien. Pero entonces, si nos vamos al mundo ideal, que es este que les voy a plantear acá, debemos primero sentarnos y revisar la necesidad, el propósito de la política. Entonces, listo, y acá es una invitación que les hago con el tema de hoy. ¿Necesitamos que la política hable solo de acoso laboral o podemos utilizar esta política para apalancar otro tipo de decisiones administrativas importantes que tenemos que tener y que tenemos que tomar? ¿Sí? Por ejemplo, el tema de gestión psicosocial. En la compañía, listo, no puedo obligar a la gente a estar en todo y a hacer todo y a responder el diagnóstico y demás.
pero como política sí puedo poner en la política la participación y el cumplimiento, porque además en la normativa también está de las actividades del sistema de gestión, específicamente aquellas que tienen que ver con riesgo psicosocial. Y dentro de eso, implicar también a los líderes o jefes de áreas para que ellos promuevan la participación y promuevan la ejecución de todas esas acciones de psicosocial que se definan o determinen para ese grupo de trabajo. Entonces, mi necesidad, ¿cuál es? Aumentar participación, aumentar la sensibilización a la importancia de estos temas, incrementar o formalizar el compromiso directivo con el riesgo psicosocial, con la prevención y manejo del estrés, con la prevención del acoso laboral. ¿Listo? Esa puede ser las necesidades y el objetivo pues de generar este documento. Para eso además me respalda la norma, donde me dice que en efecto yo debo tener una política de acoso, de prevención del acoso laboral. En el paso 2, entonces, no es simplemente la persona que está ya en el escritorio, redacta la política, la pasa a revisión del abogado, la pasan a la firma y ya está. No, el deber ser, la fotografía ideal es, se hace una mesa de expertos con las personas que necesitan participar dentro de este tema. Debe haber representantes de los empleados, ojalá alguien del comité de convivencia del COPAST, alguien que sepa obviamente de salud psicosocial, un equipo de personas que ustedes consideren son los expertos que los van a ayudar a diseñar y a definir qué es lo que va a contener esa política. Y ojo, también a alguien dentro de la organización que pueda tomar decisiones para poder poner dentro de la política las implicaciones del incumplimiento y que no quede algo como ya muy, muy general, que tampoco sea claro dentro del cumplimiento. Luego entonces tenemos como nuestro primer borrador, ahí sí la pasamos a revisión de las personas que compete, ¿verdad? Luego la pasamos ya a aprobación y a firmar. Hasta ahí vamos bien. En la socialización y la divulgación, entonces ahí siempre hay algunas dificultades. Tenemos que ingeniarnos de alguna manera de llegar por canal masivo, puede ser redes sociales, correo electrónico, la página de la organización, pero también tenemos que hacer ejercicios de comprensión y de claridad de la política. Y estos ejercicios, que son parte de la formación y de la educación de SST, tienen que contemplar el manejo y el entendimiento de lo que está allí estipulado. No solamente es, la leyó, sí, la leí, la entendió, sí, la entendí, firme aquí y demuéstrame que la próxima cuando me lo pregunten, ahí yo puedo mostrar que usted la leyó y usted la conoce. No, es ¿qué significa esto? ¿Cómo lo ve reflejado en su realidad? ¿Cómo cree que esto le va a ayudar a usted a cumplir su labor? ¿Cómo nos ayuda a nosotros a generar ambientes más saludables? ¿Cumple con la necesidad? ¿Cómo la va a aplicar? ¿Cómo va a cumplir con esto? ¿A qué se refiere cuando dice en este punto esto, esto y esto? Que la gente realmente pueda digerir lo que está contenido en la política, en cualquiera de las políticas que tengamos. Y en esta de acoso, todavía más, porque ahí sí es bueno hacer un repaso también de la norma, ahí sí en la socialización podemos recordar conceptos, podemos recordar las conductas que pueden ser o no acoso, podemos tomarnos ese espacio para hacer formación y capacitación y que la política tenga entonces un respaldo. Acuérdense que uno aprende por experiencia y asociación. Cuando uno asocia el contenido a un ejemplo, a una explicación o a algo que nos representa como de alguna forma una experiencia más allá del texto que estoy leyendo, es mucho más, o es más fácil o es más efectivo para la persona en ese proceso de apropiación de ese contenido. Entonces, hacer una actividad de divulgación que sea a manera de ejercicio de comprensión va a ayudar a que la persona, cuando salga de ahí, se recuerde ya luego más adelante, sí tenemos una política de acoso y dice esto, esto y esto, porque asocia, porque la trabajó, porque la conoció. Tratamos de que esto llegue a la mayoría de personas que podamos cubrir con ese tipo de ejercicios. Eso es claro que a veces el 100% es muy complicado, pero por lo menos ustedes tienen un grueso de la población que lo conocen, lo entienden, lo apropiaron y lo están aplicando.
¿Listo? Lo otro ya es ubicarla en lugares visibles y de fácil acceso. Y recordar, ¿sí? Entonces, estar como los impulsadores del mercado, pero entonces los impulsadores de políticas. Entonces les van a decir, pero es que ustedes tienen, los de seguridad y salud, tienen como 5 o 6 políticas. Sí, está la de alcohol y drogas, está la... Sí, es verdad. Pero todas son igualmente importantes y todas son necesarias de construir, de manejar y de mantener. Entonces, no se olvide que aquí está la de acoso o la de gestión psicosocial de acoso. Siguiente paso entonces es mantener la aplicación, el cumplimiento y la vigencia. ¿Listo? Mantener la aplicación, recordar, hacer ejercicios, mantener a los implicados que están, todos los actores que quedaron dentro de la política, que cada uno cumpla con lo que debe hacer, el comité de convivencia que cumpla con sus actividades de PIP, que cumpla con la gestión de los casos, que cumpla con el manual, la conformación, todo muy claro, los colaboradores que asistan a las formaciones y demás. Y último, revisarle y actualizarla una vez al año al menos o cada vez que se requiera según el contexto. Hay varios tipos de políticas. Esto no solamente obviamente va a haber las de seguridad y salud dentro de la organización. Hay políticas de producción que hablan ya de las condiciones de la producción, las de mercadeo que hablan ya de las operaciones de marketing, comercio, distribución, las de calidad, cumplimiento de estándares y las laborales, que son todas las condiciones laborales de los empleados. Aquí entran las nuestras. Todas las de seguridad y salud son parte de las condiciones laborales del empleado. Entonces, nosotros, como pertenecemos a un gran grupo de más políticas, porque también estarán las políticas de las otras áreas de talento humano, debemos ser muy juiciosos en que la política sea muy clara para fácil recordación y que esté siempre en un lugar donde estén todas las de seguridad y salud, que sea fácil de acceder a la información, que la gente sepa dónde está cada cosa categorizada y dónde está todo guardado. ¿Listo? Para generar mayor disponibilidad o mayor, una actitud mucho más proactiva a la consulta de las políticas si la gente sabe dónde están y es fácil llegar a ellas y todas están guardaditas en el mismo lugar. La de acoso, que es esta la que estamos hablando, obviamente trae a colación lo que es el acoso laboral y tiene que buscar, el objetivo de esta política tiene que ser prevenir el acoso laboral, es decir, prevenir toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Entonces, estamos comprometidos como organización o con a la cero tolerancia de estas conductas persistentes y demostrables que nos vaya a perjudicar o nos vaya a caer en perjuicio de nuestros colaboradores, que además son acciones que de recaer en cualquiera que sea el rol o el nivel de cargo de mi colaborador, igualmente va a tener su consecuencia de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a los lineamientos institucionales. Que quede muy claro que de sospecharse se iniciará la investigación pertinente para revisar entonces cuáles serían esos pasos a seguir, esas evidencias que pueden existir y si se puede solucionar a manera de conflicto o si debemos escalar y continuar con el proceso. ¿Sí? Ley 1010 de 2006. Sin embargo, la Ley 1010 de 2006 pues, nos habla del acoso, nos habla de los comités y demás, pero como tal, de la política nos habla es la resolución 2646 de 2008. Y es la resolución, la 2646, la que nos dice que como parte de nuestra gestión psicosocial, de prevención del estrés y demás, y en cumplimiento con la normatividad del acoso, debemos formular una política que sea clara, que esté dirigida a prevenir el acoso laboral, que incluya el compromiso del empleador, pero también de los trabajadores, para promover un ambiente de convivencia laboral, de sana convivencia. ¿Sí? Entonces, la misma 2646 que nos habla del riesgo psicosocial, del manejo del estrés, de las enfermedades derivadas del estrés, de los factores intralaborales y extralaborales, la misma
nos está diciendo la política que nos corresponde es esta y es la que tenemos que tener. Normalmente los cerramos al tema del acoso. Ahora, es beneficioso que también desde la alta dirección se vea el compromiso que hay en cuanto al manejo o a la prevención o a evitarnos más bien esas fuentes generadoras del estrés laboral. Entonces, por eso, aun cuando este es el eje vertical de la política, está bien que dentro de ella quede también el alcance a que no toleramos o no queremos, no vamos a promover y a fomentar prácticas que nos generen estrés laboral, ¿sí? ¿Cuál entonces sería el objetivo? El objetivo es establecer pautas básicas de conducta que promuevan un ambiente de condiciones saludables para trabajar. Entonces, pautas básicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos debemos comportar? Lo mínimo que tenemos que hacer para cumplir con un entorno de sana convivencia y la prevención del estrés. El alcance mínimo requerido es en la prevención del acoso, ¿ok? Incluyendo todo lo que es el acoso como tal y sus modalidades y demás, ese es el alcance de la política. Pero la sugerencia es ampliarlo para fortalecer ya el compromiso de las condiciones psicosociales. Entonces, hay una estructura sugerida que debe tener entonces la política y es el contexto, ¿vale? Y es un poco la organización de acuerdo al sistema de gestión, de acuerdo al compromiso que hay con la salud, de acuerdo al objetivo estratégico tal de las personas. Ustedes le ponen el contenido que ustedes quieran, pero que quede un contexto del cual esta política, al cual esa política se pega para que gane esa fuerza que requiere de pertinencia dentro de la organización. Entonces, si por ejemplo uno de los objetivos estratégicos es fortalecer el talento humano, pues entonces esta política que protege precisamente las capacidades del talento humano, su salud, su seguridad y su convivencia, entraría a apoyar ese cumplimiento del objetivo. Entonces, generamos ese contexto, dejamos claro cuál es el compromiso, a qué se compromete la organización, pero no con el cumplimiento normativo de, no. ¿A qué se compromete la organización respecto a los temas de gestión psicosocial y de acoso laboral? Me comprometo como organización a ser juicioso en los diagnósticos, a no saltármelos, por ejemplo, a generar espacios y promover la participación de los colaboradores en esos espacios de formación, a mantener un comité de convivencia que sea visible, que sea cercano a los colaboradores, por ejemplo, ese tipo de cosas. El compromiso lo vamos a determinar y lo vamos a definir nosotros siempre y cuando nosotros tengamos la claridad de esos expertos, por eso les hablo yo de la mesa de expertos, a la claridad de ellos dentro de lo que sí podemos hacer de la organización, dentro de lo que no debe quedar incluido, dentro de lo que estamos dispuestos a asumir como política, porque lo que ya quede ahí se tiene que cumplir. Por ejemplo, en la de sustancias psicoactivas de alcohol y tabaco, ¿cómo va a quedar y cuál va a ser la redacción de esos puntos de compromiso si nosotros en la fiesta de fin de año igual estamos promoviendo el consumo de bebidas alcohólicas? ¿Listo? A manera de reflexión. Entonces, muchas empresas tratan de cuidarse y de blindarse que en la política pues quede de una manera donde se haga el cumplimiento, claro, y ese tipo de actividades no se vean afectadas. Lo dejo a reflexión. Eso es lo que hablamos de la coherencia. Que lo que estamos haciendo por un lado, pues sí se vea reflejado o no dentro de la política. Ahora, ya cuando hablemos más adelante de ese tema, pues revisaremos qué tan pertinente es que eso sea así o eso quede así. Pero eso tiene que ver con el compromiso de la empresa, entonces tiene que estar muy claro y no puede quedar en manos de una única persona redactándola ya en un puesto de trabajo solito, sino que tiene que estar muy respaldado y muy claro con lo que la organización realmente está dispuesto a hacer y a comprometerse por este tema. Las obligaciones de los empleados, que esas nos salen más fácil, esas sí sabemos perfecto la gente qué no puede hacer y qué les vamos a pedir, y las consecuencias de incumplimiento, que ahí es otro tema sensible donde comenzamos y decimos, déjenlo abierto, que si algo pasa se investigará y se aplicarán las medidas que sean necesarias, de acuerdo al caso. ¿Está bien?
ya pues eso ya sí depende de la jurisdicción, digo yo, y de la potestad de cada empresa. Pero al final lo que quiero dejarles de reflexión es, mientras más clara la política y mientras más claro el compromiso, va a ser mucho más fácil de evidenciar su cumplimiento y va a pues, ser mucho más coherente con lo que nosotros queremos lograr con esta política en especial. Aquí hay un ejemplo, es que les va a parecer pequeñito por el tamaño de la imagen. Esto es un ejemplo de una política real. Yo le quité como todo el contenido de identificación, pero para que ustedes la revisen y validen. Entonces, por ejemplo, voy a tratar acá de leerles lo que sale. Entonces dice, la empresa XXX, en busca de un entorno psicosocial saludable para sus colaboradores, declara, bueno, por lo que declara su compromiso con la prevención del estrés laboral, dentro de lo cual resalta como inaceptable cualquier conducta de acoso laboral que se pueda presentar. Entonces ya estamos dejando claro cuál es nuestra postura frente al tema, ¿verdad? Se busca promover un entorno de sana convivencia con adecuadas condiciones psicosociales de trabajo, contando con la participación de los trabajadores desde su responsabilidad. La empresa luchará contra el estrés y el acoso laboral desde un punto de vista preventivo, de manera que se respete la integridad física y psicoemocional de todos sus empleados en el ejercicio de su labor. Todos los empleados tienen derecho de trabajar en un entorno equilibrado con factores psicosociales saludables, libre de toda forma de discriminación y conductas que se puedan considerar hostigamiento, coerción o alteración. Por su parte, la empresa se compromete a realizar el diagnóstico psicosocial de acuerdo a los tiempos requeridos en la normatividad, monitorear las condiciones de salud mental de la población trabajadora, realizar capacitaciones que habiliten comportamientos protectores frente al estrés laboral, evaluar las condiciones de riesgo psicosocial presentes en el puesto de trabajo de los colaboradores, conformar y gestionar el comité de convivencia laboral conforme a lo estipulado por la ley, brindar capacitaciones en temas de acoso laboral, cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la gestión psicosocial y el acoso y la sana convivencia, implementación de programas de motivación y participación que promuevan el clima laboral positivo. Los colaboradores deberán asistir y participar activamente en las capacitaciones y demás actividades citadas en relación con la prevención del estrés y el acoso laboral, promover un entorno de sana convivencia a través de la sana resolución de conflictos, notificar o denunciar conductas sospechosas de acoso laboral que evidencien. Los líderes de equipo deberán promover condiciones psicosociales favorables dentro del equipo de trabajo, cumplir con los lineamientos institucionales de desconexión laboral, promover el uso de horarios flexibles estipulados en el manual, ahí le quité el nombre de la empresa, permitir la participación de sus colaboradores en las actividades que acogen el marco de esta política. Cualquier empleado en incumplimiento que se evidencie cometiendo un comportamiento de hostigamiento u otra conducta que pueda alterar la salud psicosocial de la organización será sujeto a investigación de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, procedimientos y sus respectivas medidas disciplinarias. Esta política entrará en vigencia, Entonces, si se dan cuenta que hay cosas buenas y cosas que uno podría mejorar. Está bien, cumple, tiene los requisitos necesarios. Fíjense que permite el alcance tanto del manejo, la prevención del estrés, el manejo del estrés y el alcance de la sana convivencia para la prevención del acoso. Sí, por ejemplo, tiene este punto de acá donde dice cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la gestión psicosocial, pues sí, está bien, muchos lo ponen, de alguna manera pues no necesitas una política para igual verte obligado al cumplimiento, porque esa es tu obligación legal respecto a. Aquí el ideal es decir cómo lo vas a hacer, para eso es la política, ¿no? Pero está bien. Y abajo lo que habíamos hablado hace un momento en relación a, bueno, aquí por ejemplo, la sanción la acotan sobre todo es a las conductas de hostigamiento y demás de acoso laboral, más lo ponen pues a promover la salud psicosocial, pero pues también lo dejan general en cuanto a la investigación, de acuerdo al caso se generará la sanción. ¿Qué queda claro y que es muy bueno? Que cualquiera, incluso, y esto es fundamental, que presente una queja, un colaborador que presente una queja donde diga, mire, mi jefe no revisa mi carga laboral, llevo más de 3 semanas pidiéndole el favor que revise, estoy empezando a tener complicaciones de sueño, no estoy pudiendo comer ni dormir bien, y además de eso no soy yo el único, en mi equipo de trabajo hay 2 o 3 personas, listo, estamos ante una denuncia
¿sí? Una queja subjetiva de un colaborador frente a una situación psicosocial. Queda claro gracias a esta política que promover o no atender ese tipo de solicitudes a tiempo abre o permite que se abra dentro de la organización pues la investigación respectiva para ver qué está pasando y para acatar a lo que sea necesario. Entonces, de alguna manera, si bien no es tajante, obligante, no te dice que si en 3 días entonces tienes una suspensión, más allá de eso sí te está diciendo, nosotros nos comprometemos a hacer lo que sea necesario en su momento para atender tanto las quejas de acoso, según corresponde y como deban cumplirse, pero también el alcance desde la promoción de la salud psicosocial cuando algún factor psicosocial o alguna queja derivada de un malestar psicosocial se esté presentando dentro de un grupo de trabajo, ¿sí? Entonces, esto pues era lo que les quería traer para hoy. La invitación es a que entonces, primero, ojo con el cumplimiento de la política. Para los que no sabían o los que no la tenían, hay que tener una política de acoso. Y aquellos que estén interesados en generar mayor compromiso de la alta dirección con todo el tema de psicosocial, pues invitarlos a que tengan políticas como estas, donde no solamente nos dirigimos al acoso, sino que incluimos también todos los factores psicosociales y la prevención y el manejo del estrés. Listo, entonces con eso cerramos. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la participación de hoy. De verdad, espero que el tema les sirva para generar más conciencia y más compromiso dentro de la organización con estos temas. Pasemos entonces a nuestro sondeo. Recuerden, aquí ya como pista, porque no quiero que se equivoquen en esa, que hay una fase de mejora continua siempre dentro del sistema y las políticas tienen que tener esa capacidad de actualizarse. ¿Listo? No pueden ser estáticas. ¿Listo? Gracias. Entonces pasemos a nuestro sondeo. Claro que sí, doctora Dayana, muchísimas gracias por esta importante capacitación. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final de la acción educativa del día de hoy. Pasamos entonces a nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿una política empresarial debe ser A, objetiva, B, con propósito claro, C, flexible a cambios, D, A y B son correctas? Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder a nuestra primera pregunta del sondeo final de la acción educativa. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados. Los resultados fueron A, objetiva, un 1% de respuesta, B, con propósito claro, un 2% de respuesta, C, flexible a cambios, un 29% de respuesta, D, A y B son correctas con un 68% de respuesta. Bueno, ¿Cómo nos fue? aquí acabo de caer en cuenta que el error fue nuestro porque nos faltó una opción que dijera todas las anteriores. Entonces voy a valer tanto la de A y B son correctas como la de flexible a cambios, que son en donde está la mayoría de la población. En efecto, son las tres respuestas las que son correctas. ¿Listo? Listo, doctora. Muchísimas gracias por la aclaración. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿la política psicosocial y de acoso es A, política laboral, B, política de mercado, C, política de calidad? Les daremos de igual manera 15 segundos a todos ustedes, nuestros participantes, para que tengan el tiempo suficiente de participar en nuestra segunda pregunta del sondeo final. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, política laboral, un 97% de respuesta, B, política de mercado, un 1% de respuesta, C, política de calidad, un 3% de respuesta. Doctora. Correcto. Entonces, aquí tenemos que es una política laboral. Perfecto, nos ve muy bien en nuestra segunda pregunta. Vamos a pasar entonces a nuestra tercera y última pregunta. La tercera pregunta nos dice, ¿la política de acoso es obligatoria según A, Ley 1010 de 2006, B, Resolución 2646 de 2008,
C, todas las anteriores. Daremos igualmente 15 segundos a ustedes para que tengan tiempo de responder nuestra tercera y última pregunta del sondeo de la acción educativa de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final de esta acción educativa. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Los resultados fueron A, Ley 1010 de 2006, un 22% de respuesta. B, Resolución 2646 de 2008, un 21%. C, todas las anteriores, un 57%. Listo. Recuerden que lo hablábamos en la diapositiva. Espérense, se las voy a poner acá. La resolución 2646 es la que nos dice que estamos obligados a la formulación de una política clara dirigida a prevenir el acoso laboral, que incluye. Entonces, la ley 1010 nos dice cómo gestionar el acoso, qué es el acoso, que si es, que no es, como todo el tema de los comités y demás. Pero la 2646 es la que nos habla como tal de la política. ¿Listo? Entonces, en ese caso es 2646. Listo, ¿Listo? doctora, muchísimas gracias. Tenemos aquí tiempito para unas preguntas que tenemos de nuestros participantes para que tú nos colabores dándoles una orientación pequeña. Claro que sí. Gracias. Tenemos la pregunta de la señora Laura Viviana Martínez. Nos pregunta, buenas tardes, ¿cómo funciona el acoso laboral en los contratistas de una entidad pública? Ok, eso es un tema muy complejo. Ustedes saben que acobija a los que son como tal funcionarios, es decir, todo lo que tiene que ver con el comité de convivencia, presentar las quejas y demás, es con el funcionario. Entiendo que hay entidades donde los contratistas prácticamente son funcionarios porque cumplen horario, están, digamos, allí, pero no es el deber ser. El contratista no entra dentro del alcance del tema del acoso laboral como los funcionarios. Entonces ahí recomendación es que revisen la contratación que tengan, quiénes de esos contratistas pues pudiesen ya formalizarse dependiendo del tipo de contrato que tengan y aquellos que necesiten pasar a planta pues de una vez tratar de volverlos parte de la nómina, pero pues en términos generales no están cubiertos porque pues son contratistas. No hay ninguna, no podemos generar ningún tipo de vínculo o evidenciar ningún tipo de vínculo con la entidad como tal. Doctora, muchísimas gracias por la aclaración. Tenemos otra pregunta de la señora Clara Inés Rocha. Nos dice, buenas tardes, doctora. Una pregunta. ¿Es necesario que las empresas consulten a sus empleados o trabajadores sobre la realización de la evaluación de los riesgos psicosociales? ¿A qué se refiere con consulte la realización? No sé si le puedes preguntar y no podemos entrar a más detalle con la pregunta. Claro, ya le preguntamos. Mientras tanto, tenemos otra pregunta que nos hace la señora Jennifer Tatiana Builes. Dice, buenas tardes. Respecto al acoso sexual laboral, ¿cómo se debe manejar este tema en las organizaciones? Ese es un tema excelente. Creo que eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero te doy el adelanto. El acoso sexual laboral es parte de las conductas de acoso laboral. Entonces, hay que incluirlo dentro de esta política para el tema que nos acoge hoy, hay que tenerlo presente. Hay que tener preferiblemente un protocolo de actuación donde ustedes digan qué pasa en caso tal de que ustedes puedan tipificar también cuáles son las conductas de acoso sexual, cuáles son las leves, las graves, las medianamente graves, y que ustedes tengan como de alguna forma un procedimiento de actuación, un protocolo de actuación en caso tal de un evento, porque en el caso del acoso sexual, ustedes saben que pues puede llegar a un asalto ya, ¿cierto? Entonces ya podemos estar generando la necesidad de una emergencia, de una situación crítica. Entonces tiene que haber un protocolo de actuación dentro de la organización y se maneja igual dentro de todo el manejo que tiene el acoso laboral también. Importante que hay unas normas que los manejan aparte, o sea, hay unas normas que te piden el protocolo de acoso sexual. Importante que aun cuando lo tengan por aparte, por ejemplo, la normatividad en género lo pide, lo exige, eso está bien, pero vincúlenlo y manténganlo siempre bajo la misma sombrilla del acoso sexual, del acoso laboral, porque finalmente pues hace parte también del acoso como tal.
ese procedimiento, ese protocolo tienen que tenerlo en cuenta con cualquier grupo de interés, visitantes, cualquier persona pues que pueda ser víctima en las instalaciones o en la organización, y que no sea solamente físico, sino tengan en cuenta todo lo que hay ahí dentro del tema, ¿no? Todas las conductas que hay alrededor del acoso sexual. Pero ese es un tema que vamos a hablar con más detalle y más calmita, entonces cuando hablemos como tal de comité de convivencia y acoso, pues te invito a que estés para que veamos bien la diferencia y el alcance de cada uno de los dos ejes que hay que trabajar ahí. Doctora, muchísimas gracias. Tenemos la última pregunta por la acción educativa del día de hoy, que la hace Darwis Garavis. Nos dice, buena tarde, ¿hay alguna actualización en la normativa frente a riesgos laborales debido a la pandemia? Uy, eso ya estamos hablando de un tema de un alcance mucho más macro. Em, yo creo que antes de decirte sí o no y cometer alguna imprecisión, porque estamos hablando ya de un tema largo, prefiero llevarme tu inquietud, te la respondo y te la envío a través de Educa para que te la respondan con claridad, ¿listo? Claro que sí, Y doctora. teníamos la otra que estabas buscando precisar. ¿Pudiste encontrar a la persona? No, no me aparece aquí en el chat. Bueno, yo te voy a Todavía la responder lo tenemos. que entendí un poco de la pregunta para que quede claro. El diagnóstico, digamos que sí tiene que tener un consentimiento informado donde la persona puede decir o no si quiere o no participar. Digamos que si hablamos a ese nivel de consultarles, en ese nivel sí. O sea, yo sí tengo que permitirle a la persona que la persona elija si quiere o no quiere responder. No lo puedo hacer obligatorio. Sin embargo, no tengo que consultar si hacemos o no hacemos el diagnóstico a nivel organizacional. Y sí es importante que en vez de irnos al obligatorio para que la gente vaya y conteste, como no lo podemos hacer, invitemos y atraigamos la participación a partir del beneficio de lo que eso genera. La única manera de lograr evidenciar el beneficio es que ustedes puedan mostrar qué han hecho ustedes con los resultados anteriores. Entonces, si han logrado implementar nuevas políticas o nuevas cosas para ellos que les han servido gracias a los resultados anteriores, muestren eso dentro de la campaña de convocatoria y digan, miren, gracias a lo que ustedes nos están contestando, nosotros estamos haciendo esto y ustedes se están viendo beneficiados. Y de esa manera es un poco más fácil que la gente diga, bueno, esta vaina como que sí sirve, voy para allá y voy y respondo, ¿no? Es un poco la invitación a que lo hagan de esa manera desde el beneficio. Creo que era un poco eso a lo que se refería la pregunta. Espero haber contestado y si no, pues igual yo estoy atenta a que me comuniques por interno las otras preguntas y a responder la pregunta del señor que no, en este momento no quiero como caer en imprecisiones. Claro que sí, doctora Dayana, muchísimas gracias. Igual a todos nuestros participantes los invitamos a que estén muy pendientes de la comunidad psicosocial con la doctora Dayana para que la sigan y puedan formular sus preguntas y allí las resolveremos en otra próxima oportunidad. Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en este importante espacio académico. Esperamos verte prontamente. Listo, nos vemos la otra semana. Gracias. Claro que sí, doctora. Igualmente, a todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta acción educativa. Los invitamos a visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminar la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua.
Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.